poquito para que nos volvamos a meter en el tema, para aquellos que no vinieron la semana pasada y están acá. ¿Ya? Bueno, definamos salud ocupacional, y la salud ocupacional es aquella ciencia, materia que se define como aquella disciplina que busca el bienestar físico, mental y social. Hasta acá, bienestar físico, mental y social es el término de salud en general, ¿cierto? Pero, ¿por qué ocupacional? Porque este bienestar lo vamos a aplicar en mi lugar de trabajo. ¿Estamos? En tu sitio de trabajo. Que si vamos al tema de salud y todos los programas que tiene, estaríamos hablando básicamente de lo que llamamos centros de trabajo saludables, ¿no? Entonces, en la semana pasada nos centramos, bueno, de la historia, que primero fue el Perú, fueron los primeros que sacó una ley a favor de la parte respecto a los derechos de los trabajadores, y así avanzamos, hablamos de historia y fundamentos, pero hoy día nos vamos a centrar básicamente a lo que ustedes van a hacer en su empresa. Los que son de salud y los que son de ingeniería, en cualquiera de los casos, o sea, cuando uno hace, por ejemplo, una persona es médico de empresa, acá hay varios que van a ser médicos de empresa, son médicos de empresa, o personal de salud de empresa, o ingenieros de empresa. Lo que tienen que definir en primer momento es establecer el impuesto de trabajo. Tengo algunos peligros y basado en los peligros tengo también riesgo, ¿sí? En todo centro de trabajo. Puede ser, entonces, ahora, la probabilidad de que ocurra y la severidad de la lesión que me vaya a ocurrir producto de este peligro o riesgo es lo que nosotros, establecer bien es lo que nosotros identificamos como el famoso IPER, ¿no es cierto? Donde identificas peligros, evalúas riesgos y aplicas controles. ¿Sí? Ok, entonces tengo que ubicarme entonces en mi trabajo, pero para poder ubicarme en ese punto necesito definir qué es peligro y qué es riesgo. Vamos, el peligro también se conoce como factor de riesgo. Ojo, el peligro es también conocido como factor de riesgo. ¿Ok? Pero definamos peligro. Peligro es toda fuente posible de lesión o daño para la salud. Es decir, la existencia de elementos, fenómenos, ambientes, acciones humanas que pueden tener capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control de aquel elemento que resulta agresivo. Visto de esta forma, traducido significa que es la fuente o situación con el acto en sí, o sea, el acto en sí, ¿no es cierto?, que tiene un potencial de daño, pero que se define en términos de lesiones o enfermedades o también la combinación de ambas. Este es el concepto de las otras 18.000 versión del año 25. Ok, ¿qué significa? Que si yo quiero definir el peligro, vamos a definir la situación o el acto. Dame un número. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Joven de lentes, usted. ¿Cuál es el peligro en esta escena? A ver, vamos. Trabajo en altura. El trabajo en altura. Ya, si conozco el término de trabajo en altura se define con aquel trabajo que se realiza por encima de 1,80 m sobre el nivel del piso. ¿Sí? Ese es un trabajo en altura. ¿Ok? Entonces, ya, acá trabajo en altura. ¿La situación cuál es? Diga que este señor, persona, esté pintado. Pues imagínense que esté pintando, entonces el pintado de la pared, ¿a través de qué? De un arnés, ¿no es cierto? Una altura mayor de tal o cual. O sea, definan, expliquen la situación en la que están trabajando. Esa condición de explicar la forma en la que están laborando se conoce como peligro. ¿Estamos? ¿Y qué es el riesgo? El riesgo es ¿qué cosa? Aquella posibilidad de que un objeto, material, una sustancia o también un fenómeno se pueda desencadenar a través de ¿qué cosa? O sea, a través de ¿qué cosa? Del peligro en el que se está expuesto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Mire, ojo, ahí se ve. Puede desencadenar personalmente. Desencadenar perturbaciones en la salud o integridad física empleado así como materiales y
La pregunta acá, ¿cuál es el riesgo en esta imagen? Si yo estoy haciendo un trabajo en altura, con cables eléctricos, sin equipo de protección personal, sin arnés, ¿cuál es mi riesgo? El riesgo de que te caigas, ¿sí? ¿Qué más? Descarga eléctrica o electrocución. ¿Qué más? Un problema ergonómico, un problema de postura, ¿sí? Entonces, peligro versus riesgo. Peligro, describo situación, el riesgo, la posibilidad de que me ocurra algo. ¿Está bien? Entonces, pero el riesgo a su vez no solamente te establece qué puede ocurrir, sino qué probable es que pueda ocurrir esto. ¿Qué quiere decir? De 1 en 100 te puedes caer 2 o te puedes caer 10 veces. ¿Y está basado en qué? En cuántas veces al día haces esa misma actividad, ¿no es cierto? Porque la probabilidad de que depende del número de cantidad de veces que te estás exponiendo, ¿ok? ¿Y se basa en qué? En la severidad. O sea, si se te ocurre, cuán grave vas a lastimarte o vas a lesionar. ¿Estamos? Entonces, peligro, situación en la que te encuentras. Riesgo, la posibilidad de que te ocurra algo, ¿sí? Pero depende de qué? De la probabilidad de que te ocurra y la severidad de la lesión. ¿Ok? Definición de las cosas también. De manera que el riesgo se califica o se pondera, se cuantifica entre la severidad de daño y la probabilidad de que ocurra. Cuando tú haces un cruce entre ambas, te da en ese momento el nivel de riesgo. ¿Estamos? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Entendieron todos? Entonces, a partir de eso sale esto, el hiper. ¿Y qué es el hiper? Es una sigla. En realidad acá le falta una C. ¿Ya? ¿Qué cosa es? La identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles. Acá, la C. ¿Qué quiere decir? Digamos, es hacer el diagnóstico de donde tú llegas, cómo llegas, establecer qué peligros tienes, qué riesgos tienes, y por lo tanto, a partir de ello, establecer cuál es el control que le vas a dar para que ese peligro sea mínimo en su pasada. El peligro o el riesgo se reduzca a su mínima expresión. Porque el riesgo siempre va a existir. Eso no, o sea, el riesgo no podemos abolirlo. Va a existir. Pero tenemos que llevarlo a su mínima expresión. Entonces, esta herramienta va de la mano con qué? Por ejemplo, este de acá, estándares, procedimientos, planes, programas, análisis de trabajo seguro, el AST, que es el análisis de la situación de trabajo, que es lo mismo, inspecciones, relaciones planeadas, inopinados, etc. ¿Qué significa? Eso, todo lo que ustedes ven acá está plasmado en su ley, en la 29.183 y la 005, que es el reglamento de la ley. Perfecto, pero para explicarles un poquito sobre este tema, en base a qué está definido. Por ejemplo, vayamos a dos empresas similares, pero que tienen el mismo rubro. Por ejemplo, Clínica Internacional, Hospital Carrión de Huancayo. ¿Ya? Mismo rubro. La Clínica Internacional les realiza sus exámenes médicos preocupacionales a todos sus trabajadores. El Hospital Carrión de Huancayo, ¿sí? La Clínica Internacional tiene procedimientos, ¿ya? Procedimientos de cómo actuar en condiciones X. Por ejemplo, tiene manuales de procedimiento, por ejemplo, para el personal de limpieza. Primero tiene que usar, tiene que tener su cuarto, tiene que tener sus guantes, equipo de personal, su escoba y todo lo demás. ¿Sí? Procedimientos internos que son propios de seguridad. Entonces te dice para qué. Y cuando vas a hacer una actividad, entonces tienes que establecer horas de trabajo, procedimiento para hacerlo, metodología, etcétera, ¿no? Qué tipo de sustancia, qué concentración, toda esa parte lo ve. ¿Eso qué te da?
que el trabajador se enmarque en esa política, se enmarque en ese procedimiento y cualquier falla o accidente o lesión que se pueda producir a partir de ello, responsabilidad de quién es? Del trabajador. El hospital, el Carrión, ¿qué es lo que pasa? Es del Estado, no tiene esa política, no tiene ese proceso, entonces el trabajador agarra y mezcla como puede, ya está, estoy listo, te paso la experiencia y se pone a riesgo. Si le ocurre algo, ¿de quién es su culpa? El hospital, porque no establece los procedimientos. Estamos. Entonces, hay empresas que tienen estándares altos de seguridad y hay empresas que no son tan. Entonces, este hiper tiene que tener en ese marco esos estándares o esta parte o esta línea base donde ustedes digan, ¿saben qué? Para mí el estándar es este y sobre esto tienes que trabajar. O es demasiado alto o demasiado bajo, pero ese es el estándar finalmente. ¿Okay? Y después de aplicar el hiper te queda un peligro residual, o sea, el riesgo que queda. ¿No es cierto? Y este riesgo que queda, usualmente, es aquel, después de que has medido el peligro, se evalúa el riesgo, y te queda siempre, y has aplicado los controles, siempre te va a quedar un peligro residual. Siempre. Pero obviamente, tienes que, o sea, tiene que ser controlable, y si ocurriera un evento, tendría que ser bastante leve. Siempre va a existir peligro en un. Ok, entonces, si les hablamos la semana pasada, ¿qué tipo de riesgos existen? ¿Se acuerdan? Riesgos. Entonces hablamos, tenemos riesgos físicos. Riesgos físicos. ¿Qué más? Riesgos químicos. ¿Qué más? Ergonómicos, psicológicos y biológicos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Ahora el social, mecánico, natural, bueno, son que existen, pero dentro del marco de la salud del trabajo, estos tres no están bien. ¿Ok? Entonces, importante es esto. Cuando tú identificas los peligros, analizas con qué frecuencia pueden ocurrir. En la consecuencia, ambas cosas te dan ¿qué cosa? Tu evaluación de riesgo. Entonces, cuando estableces ya qué riesgo vas a tener, aplicas ¿qué cosa? Tus controles. Estos controles puedes reducirlos o eliminación del riesgo, ¿ya? Y finalmente esto te da como consecuencia un riesgo residual. ¿Estamos? Ok. Entonces el hiper, ¿ya? Debe ser controlado a través del supervisor, gerente, jefe, como quieran llamarlo, de seguridad, o sea, la persona que está en la cabeza. Entonces se tiene varios pasos a seguir. El paso 1 es nombrar un equipo de supervisión y entrenar. ¿Estamos? Mejor dicho, por ejemplo, yo soy supervisor de seguridad, tengo 2 personas a mi cargo, los entreno, les digo, ¿saben qué? Vamos a hacer todo el hiper de toda la oficina o de nuestra organización, así que vayamos por área de trabajo. Ok, y lo que tengo que hacer justamente es evaluar esto. Primero, entreno en mi equipo, recolecto información. ¿En qué sentido? Me voy al trabajador, le digo, señorita, ¿usted en qué trabaja? Yo trabajo, por ejemplo, atiendo en el banco, yo soy atiendo en ventanilla, trabajo en ventanilla. ¿Ya cuántas horas trabaja? Trabajo 8 horas al día. ¿En qué turnos trabaja? De 8 a 1 y después tengo un descanso de 1 a 2 y después vuelvo a trabajar para poder recuperar menos actividades. Ah, ya. Perfecto. ¿Cómo está su oficina? Mi oficina está así, tengo una ventanilla que es mucho más alta, a veces tengo que estirarme. Perfecto. ¿Qué más hace? ¿Cómo está su silla? Su silla está de esa forma. A ver, ¿podría sentarse, por favor? Entonces, recolecto información. Analizo el puesto de trabajo. ¿Entienden? Y analizando el puesto de trabajo me doy cuenta que posiblemente 2 de los factores a los que... ¿Cuántas personas atiendo? Pues atiendo por lo menos en promedio, en el día, en mis 8 horas de trabajo, por lo menos unas 50 a 60 personas. Ah, caramba, o sea, es importante, ¿no? Es importante la cantidad de volumen de personas. Cada qué tiempo, comienzo a conocer su trabajo, digo, cada qué tiempo usted tiene problemas en el sentido de que hay insatisfacción del usuario que está viniendo. Bueno, hay gente que se queja, hay gente que a veces grita o te molesta, te dice muchas cosas. Entonces, ya digo, entonces la señorita tiene lo siguiente. Veo su cosilla, no será, sería muy, imagino que está adecuada, pero vemos que ella está así. ¿Hay un problema? ¿Qué problema más hay? Tiene contacto con la gente.
tiene una carga donde el dinero que tiene que estar bien resguardado y bien contado, porque si falta ella le van a descontar a ella, ¿cierto? Entonces, tiene otro problema, psicosocial posiblemente. Estoy identificando, estoy viendo cuál es el tema de su trabajo. Entonces, en base a esto, yo recolecto esta información y lo voy a plasmar en este libro. Ahora voy a mostrarles cómo es el libro. Ok, paso 3 dice: revisión física, análisis de peligro, riesgo, es lo que hemos hecho ahorita, evaluando toda esa información que hemos recorrido. Entonces, vamos a ver qué barreras y controles existen de tiempo. Señorita, le están exponiendo 8 horas del día de trabajo, tiene 1 hora solamente de descanso, o posiblemente tenga horas intermedias, ¿no es cierto? Trabaja con dinero, entonces cada qué tiempo posiblemente tenga que pagar caja para ver el tema de seguridad y todos los elementos externos. Entonces hay que ver qué controles existen de la empresa para que ella no tenga el riesgo psicosocial y el riesgo económico que sea muy elevado. ¿Estamos? Ok, y después de eso veo cuáles son sus tareas y qué estándares tiene y qué procedimientos trabaja. Entonces, y hace su trabajo, yo le digo, ¿cuál es su procedimiento, por ejemplo, para la atención del paciente? ¿Cuánto es el estándar mínimo que le dan por persona? Por persona estándar. Por ejemplo, el médico, el estándar de atención mínimo en una consulta externa normal es de 15 minutos por paciente, 4 por hora, y máximo son 16 en un turno, 4 horas en un turno de menos. Entonces, ese procedimiento, ese estándar, lo tengo que ver si cumple o no cumple. Y otra cosa es que si cumpliera, cuánto riesgo según su estándar estoy expuesto. ¿Se entiende? Ok, concluido este tema, entonces reviso los estándares, analizo los estándares y comunico para ver si es que son adecuados o no son adecuados. Si son adecuados, los actualizo y los valido, y si no son adecuados, los ajusto, y al año siguiente vuelvo a dar el trabajo de acuerdo a cómo programo la evaluación, de acuerdo al riesgo que encuentro, cómo está el trabajo, y otra vez, y sigo ese círculo. ¿Se encuentra? Y es un círculo que vamos a repetir año a año, lo que le conocemos como mejora continua, porque esa es la idea. Ya es un círculo de mejorar. Llegas, analizas, practicas, accionas, finalmente evalúas. ¿Ok? Entonces, siempre tengo que presarme en este tema. ¿Qué puede suceder? Para que pueda responderme esto es, ¿con qué probabilidad ocurrirá? ¿Y cuál sería la consecuencia en caso de que esto ocurra? Establecí estos dos, hablo del riesgo. O sea, probabilidad menos por versus severidad. Por ejemplo, a ver, ya es que para que no se duerma. A ver, ¿quién bostezó primero? Vamos a ver. Señorita, deme un número. Alto. 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Señorita, ¿qué riesgos? O sea, defíname la ciudad. Primero, hablemos del peligro. Defina la situación. No distingo qué es lo que tiene en la mano para poder ver el trabajo. Ya, esta es una planta donde hacen calientan, es una zona donde el níquel es líquido. O sea, esta zona de acá es el níquel o aluminio, pero en temperaturas altas. Este señor está trabajando con una pala o una palanca para poder mover un elemento acá que sea caído. Trabajo cerca de un elemento caliente. Trabajo ¿qué me dice que se lo hace? Este es el trabajo en caliente. Lo explico, ¿ya? Este es el trabajo en caliente, ¿por qué? Porque esto está en plena extracción instrumental, ya sobre una planta para quemado de metal. Él está haciendo el trabajo en caliente porque se está haciendo acá. Estos metales que usted ve acá van a entrar acá. Esto se va a ir a disolver poco a poco. Tenemos acá una polea, ya que es la que me va a mover algunos metales como el de acá. Acá hay una cinta. Esta de acá gira y deposita este metal en esta zona. Entonces lo que está haciendo este señor es, posiblemente se ha trabado esto acá y debe levantar para que este líquido o este metal ingrese acá y finalmente se vuelva metálico. ¿Okay? Entonces el señor está haciendo un trabajo en caliente,
y tenemos una superficie donde hay una poza de metal galvanizado, tecnitosat, que le hemos puesto, ubicada en la ciudad, eso me interesa, pero tiene sobrecarga de trabajos de galvanizado, por lo que opera durante las 24 horas del día, incluso domingos, y como es de notar, tiene una tinta galvanizada de 6, una tina galvanizada de más o menos 6,5 metros de largo por 1,5 metros de ancho y 1,80 m de profundidad, o sea, es bastante grande esa cosa, ¿ya? Trabajan 2 obreros durante 12 horas por uno con 1 hora de refrigerio. La tina no tiene barandas de protección contra caída y contiene zinc fundido a más de 400 grados centígrados. Los trabajadores laboran con mínimos equipos de protección personal y en un ambiente caluroso con presencia de bastante humo. No tienen procedimiento de trabajo, adolecen de capacitación y usan un polipasto sin mantenimiento para manipular elementos metálicos del proceso de galvanizado. Según los informes recogidos, se sabe que en esta empresa ocurrió un accidente mortal durante el presente año, porque hay un trabajador de la tina de zinc fundido y el empleador no ha tomado medidas correctivas para evitar la recurrencia de accidentes similares. Peligrosísimo, ¿verdad? Esto existe en realidad, porque esto fue tomado limpio. Perfecto. Entonces tenemos acá, ¿qué pasa? ¿Cuál es el peligro? Tiene galvanizado con zinc fundido a más de 45 grados sin baranda de protección. 1. ¿Cuál es el riesgo? La posibilidad de caer al interior de la tina con zinc fundido a más de 450 grados. Pero además hay un elemento adicional. Tiene un gancho de polipasto descargando un paquete de tijerales y galvanizados felices. O sea, tiene una polea sencilla. No es una polea que contenga una cantidad, digamos, un estándar de carga máxima. Ustedes saben, los equipos de seguridad, incluso en el tema de cada cadena, cada elemento de seguridad debe tener en la parte y dentro de la misma estructura debe indicar cuál es la carga máxima que debe recibir, ¿sí? Entonces tenemos todo este problema y sobre esto vamos a establecer qué cosa. ¿Cuál es la probabilidad de que esto ocurra? ¿Alta, media o baja? La probabilidad que ocurra ese daño, ¿cuál sería? ¿Por qué? No tiene medida de control, ¿cierto? El cuadro de exposición, o sea, los trabajadores se exponen a ese riesgo o a ese peligro esporádicamente. ¿Qué dice esto? 12 horas trabajan, ¿verdad? Expuestos en ese nivel. Eventualmente, si no, permanente, ¿cierto? Y la consecuencia puede ser ligeramente dañina o extremadamente dañina. En este caso es extremadamente dañina porque puede haber incapacidad permanente, ¿no? Pero en realidad acá es la lesión fatal. Entonces, resulta que existe este cuadrito en el que vamos a trabajar y en el que ustedes ahorita van a hacer. Sacan una hojita, quiero ver, para que no nos vayamos a ver. Miren, señores. Esta es digamos, es la matriz para establecer el riesgo, el nivel de riesgo o hacer un IFE. ¿Ok? Ok, miren, ve. Tenemos así. Prestenme atención. Esto lo voy a dejar para que lo vean, para que lo puedan trabajar. Miren, esto es así. El índice o el valor que voy a colocar es de 1, 2 o 3. ¿Están? Cuando las personas expuestas son de 1 a 3, le coloco el índice 1. Si es de 4 a 12, 2. Y le pongo 3 si son más de 12. Debo revisar qué procedimientos existen. Si existen y son satisfactorios, le pongo 1. Si existen parcialmente y no son satisfactorios, le pongo 2. Y si no existe, le pongo 3. Entonces, como quiera que tengo que hacer un análisis de la persona, tengo que ver, ¿está capacitado? Sí, dice, sí, personal entrenado, le pongo 1. Personal parcialmente entrenado, le pongo 2. Y personal que no esté entrenado, le pongo 3. Exposición al riesgo. Si se expone una vez al año, 1. O esporádicamente, 1. Si se expone una vez al mes o eventualmente, le pongo 2. Si se expone una vez al día o está en forma permanente, le pongo 3. ¿Ok? Severidad. Lesión sin incapacidad o disconfort únicamente es 1. Lesión con incapacidad temporal o daño físico que sea reversible, le pongo 2. Y si tiene una lesión con incapacidad permanente o daño salud irreversible o la muerte, le pongo 3. De manera que cuando haga toda esta tabulación me van a salir, van a ver varios números.
Entonces, de manera que voy a calificar como trivial, tolerable, moderado, ¿no es cierto? Importante y después intolerable. ¿Y cuándo coloco esto? Si mi evaluación me sale 4, le pongo trivial. De 5 a 8, tolerable. De 9 a 16 es moderado, de 17 a 24 importante y de 25 a 36 intolerable. ¿Por qué no 36? Porque máximo me va a salir 36 en esta tabla. ¿Estamos? Con esto se hace un if. ¿Ok? Este es el ejemplo. ¿Ya? Es personal que trabaja en un banco. ¿Reconocen el banco? Ajá, el Banco de la Nación. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, son 4, anoten por favor, son 4 personas de caja o de ventanilla que trabajan 8 horas al día, 6 días a la semana. ¿Ok? Acaban de ingresar a trabajar más o menos un mes. Por la premura del tiempo recibieron la capacitación a medias. Su inducción recibieron a medias. Ok, entonces, consecuencia de esto, yo le voy a dejar esta tablita. ¿Ya? ¿Listo? Y le voy a dejar acá un cuadrito que me lo van a llenar, no necesariamente que tengan que se nota muy bien, pero vamos a ver acá. Vamos a aumentar el zoom. Sí. Esta es una oficina. Entonces miren acá. Ya. Entonces el peligro, hágame así, el peligro, hagamos por ahí tres más, me lo van a leer conforme lo veamos, porque después lo voy a dejar algo que van a enviar al correo. Entonces hagan acá solamente, ¿qué peligro es? ¿Qué peligro tiene? Escriban la situación, ¿cierto? ¿Y qué riesgos van a encontrar? Entonces, imagínense los riesgos, porque para medir habría que medir todos los riesgos, pero imagínense qué riesgos. Económico, físico, ¿qué riesgos van a tener? ¿Ya? Si tienen, entonces acá, bueno, es una tabla mucho más, entonces acá empieza. Número de personas expuestas. Sí. Todo se lo voy a dar, pero ahorita lo que quiero ahorita es que practiquen. A mí me interesa sobre todo que practiquen, porque la idea de acá sepan por lo menos el concepto general de lo que es un IFER. Este es el base, ¿cierto? El base. Entonces, peligro, riesgo. ¿Ya? Vamos a borrar todo esto. Que no se copien. Listo. Entonces, número de personas expuestas. Índice de personas expuestas, índice de control asistentes, índice de capacitación, índice de exposición, y acá sacamos nivel de probabilidad, nivel de seguridad y un cuadrito, copien eso, ¿cómo está? No se ve nota. Copien. Ustedes van a enseñar van a hacer cuando hagan su hiper en plena cancha, van a estar haciendo eso, ¿no? Para mí, permiso. Ya, ahí se ve mejor. Más. Ahí.